A partir de esta mañana, 16 de marzo de 2026, el presidente de los Estados Unidos ha contactado personalmente a 7 naciones aliadas pidiéndoles que desplieguen buques de guerra en el estrecho de Hormuz. Todas y cada una dijeron que no, públicamente y en el registro. Trump publicó en Truth Social, haciendo un llamado a China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros a enviar sus armadas. Cuando eso no obtuvo respuesta, le dijo al Financial Times que una negativa sería, en sus palabras, muy mala para el futuro de la OTAN. Cuando eso tampoco obtuvo respuesta, el embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, salió en televisión y usó palabras que cambian el encuadre. Dijo: "Los Estados Unidos da la bienvenida, alienta e incluso exige la participación aliada. Ese no es el lenguaje de un socio que solicita ayuda. Es el lenguaje de un gobierno que se ha quedado sin opciones". Luego, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, le dijo a los reporteros que estas naciones deberían contribuir porque están, y esta es su frase exacta, beneficiándose enormemente de que el ejército de los Estados Unidos elimine la amenaza de Irán. Traducción: empezamos esta guerra solos. Necesitamos que la traten como una victoria compartida, y necesitamos que envíen sus barcos a la línea de fuego para probarlo. Ni un solo país dijo que sí, y no se detuvo en los 7 a los que preguntó. Alemania, Grecia, Italia y España rechazaron públicamente sin siquiera ser nombradas. Necesitamos hablar sobre por qué cada uno de los aliados está rechazando el llamado de Trump en busca de ayuda. Lo que eso nos dice sobre hacia dónde se dirige este conflicto y cómo Irán está usando el control del estrecho para alejar a los aliados de Trump de Washington y acercarlos a Irán. Rápidamente, antes de continuar, quiero agradecerles a todos por sintonizarse. Por favor, asegúrense de suscribirse y activar la campana para poder mantenerse actualizados. Esto es lo que sabemos. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, celebró una conferencia de prensa esta mañana y dijo: "No seremos arrastrados a una guerra más amplia". Añadió: "Esto nunca se previó como una misión de la OTAN". La reacción de Trump hacia Starmer fue personal. Se burló del primer ministro por decirle que necesitaba consultar con su equipo antes de tomar una decisión. Trump dijo, y esto es una cita directa: "No necesita reunirse con su equipo. Usted es el primer ministro. Eso es un presidente estadounidense en ejercicio, ridiculizando públicamente al líder del aliado más cercano de América por seguir un proceso democrático básico". Alemania. El ministro de Defensa Boris Pistorius dio una respuesta de 7 palabras que tiene más peso que cualquier documento de política. "Esta no es nuestra guerra. No la hemos empezado". El ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, dijo que Berlín espera que Washington y Tel Aviv nos informen, nos incluyan y nos digan cuándo se logran sus objetivos. Ese no es el lenguaje de un aliado que se muestra dubitativo. Es el lenguaje de un gobierno que exige ser tratado como algo distinto a un equipo de limpieza. Francia se mostró ambigua, pero funcionalmente rechazó. El presidente Macron hizo referencia a una posible misión futura cuando las circunstancias lo permitan. La circunstancia que está esperando es el fin de las hostilidades, lo que significa que no ha acordado nada durante la única ventana que importa. Canadá rechazó. La ministra de Transporte de Australia, Catherine King, dijo que los Estados Unidos no ha solicitado formalmente apoyo y que Canberra no está preparada para ofrecerlo. Japón dijo que está revisando sus opciones dentro del alcance de la legislación japonesa, pero no tiene planes de enviar barcos. Grecia dijo que no. El ministro de Relaciones Exteriores de Italia dijo que debe prevalecer la diplomacia. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, entregó lo que podría ser el rechazo más contundente de todos. Dijo: "España nunca aceptará ninguna medida provisional porque el objetivo debe ser que la guerra termine y que termine ahora". Luego, la Unión Europea intervino colectivamente. La jefa de política exterior, Kaja Kallas, reunió a los ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Bruselas,
para discutir la respuesta de Europa a la guerra con Irán y la presión de Washington para ayudar a asegurar el estrecho. Después dijo que no había apetito para extender la misión naval Áspides de la UE hacia Hormuz, añadiendo que nadie quiere ir activamente a esta guerra. 0 países han comprometido fuerzas. Esa es la situación a partir de esta tarde. Quédense conmigo porque el rechazo en sí mismo es solo la mitad del panorama. Necesitamos hablar sobre por qué cada una de estas naciones calculó que rechazar a los Estados Unidos era la apuesta más segura. Y hacia el final los guiaré a través de la única estrategia iraní que está silenciosamente alejando a los aliados estadounidenses de Washington más rápido de lo que cualquier amenaza podría hacerlo. La mayoría de la gente cree que este rechazo se trata de desacuerdo político. Lo ven como líderes europeos haciendo declaraciones grandilocuentes, actuando para sus audiencias domésticas, evitando el riesgo. En realidad, la negativa es estructural. Sigue una lógica tan consistente en una docena de capitales que revela algo roto en los cimientos del sistema de alianza. Cada nación que dijo no llegó a esa respuesta a través de un debate interno diferente, pero todas llegaron a la misma conclusión. Y las razones convergen en un patrón que la Casa Blanca o no ve o no puede permitirse reconocer. La primera y más profunda razón son las consultas, o más bien la total ausencia de ellas. En los días previos al 28 de febrero, Trump supuestamente le dijo a los aliados árabes del Golfo que toda la operación terminaría en 4 días con la capitulación total iraní. Kevin Hassett, su principal asesor económico, repitió un cronograma de 4 a 6 semanas en los programas dominicales del fin de semana pasado e insistió en que la administración iba por delante del calendario. Ese cronograma ya ha sido contradicho por el propio ejército de Israel, que anunció esta semana que la guerra durará al menos 3 semanas más con miles de objetivos restantes. La operación Furia Épica comenzó el 28 de febrero. Lo que es claramente visible ahora es que los aliados clave sintieron que no se les había dado suficiente claridad sobre los objetivos de guerra de los Estados Unidos, los cronogramas o las condiciones para terminar el conflicto. Esa frustración se manifestó públicamente en Europa, donde los funcionarios preguntaron repetidamente a Washington que explicara sus objetivos estratégicos y su plan de salida. Como lo expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ¿cuál será el plan? El Wall Street Journal informó esta semana que la administración planeaba anunciar una coalición de convoy tan pronto como hoy. Pero enterrado en ese mismo informe había un detalle que deshace todo el anuncio. Las naciones involucradas todavía están debatiendo si las operaciones comenzarían antes o después de un alto el fuego. Si la coalición solo se activa después de que terminen los combates, no es una alianza en tiempo de guerra. Es un acuerdo de limpieza disfrazado de demostración de fuerza. La segunda razón es la relación en sí misma. Durante años, Trump apuntó a estos mismos aliados con aranceles, amenazas de retirada, insultos públicos y ultimátums de financiamiento de la OTAN. Se retiró del acuerdo nuclear con Irán. Llamó a la alianza obsoleta, impuso penalizaciones comerciales sobre el acero y el aluminio europeos, ridiculizó a Macron, Merkel y Trudeau en el escenario global. Y ahora, la primera vez que genuinamente necesita su cooperación militar, no está pidiendo, está amenazando. Le dijo al Financial Times que la OTAN enfrenta un futuro muy malo si los países no cumplen. Les dijo a los reporteros, recordaremos, eso no es construir una coalición, es coerción desde una posición de debilidad y cada gobierno en esa lista de llamadas lo reconoce. La tercera razón es doméstica. Los votantes europeos son abrumadoramente hostiles a este conflicto. Los precios de la energía en el continente ya eran dolorosos desde la era post-Ucrania. El crudo Brent ha subido ahora por encima de los $100 por barril. Los precios de la gasolina están subiendo en cada estado miembro de la UE. El gas natural está disparándose porque el gas natural licuado de Qatar
en el que las naciones europeas han dependido en gran medida desde que cortaron los lazos con el suministro ruso, transita por el mismo estrecho que ahora está efectivamente sellado. Cualquier líder europeo que envíe buques de guerra al Golfo Pérsico junto a la Marina estadounidense está poniendo fin a su propia carrera política. Robles en Madrid lo entendió, Pistorius en Berlín lo entendió, Starmer en Londres lo entendió. La cuarta razón va aún más profundo. La guerra está enriqueciendo directamente a Rusia. Kallas lo dijo públicamente. El cierre del estrecho de Hormuz está canalizando ingresos hacia la máquina de guerra de Moscú, porque cada dólar que el petróleo sube por encima de los 70 es otro dólar que financia la campaña de Rusia en Ucrania. Y aquí está la parte que enfurece a Bruselas más que cualquier otra cosa. Los Estados Unidos están simultáneamente otorgando exenciones de sanciones que permiten a India y otras naciones comprar crudo ruso ya en el mar. La principal preocupación estratégica de la OTAN es Rusia. La guerra que Trump está librando contra Irán está financiando al adversario al que la OTAN existe realmente para enfrentar. Está pidiendo a las capitales europeas que envíen destructores al Golfo mientras su propio Departamento del Tesoro da luz verde a las ventas de petróleo ruso. La contradicción no es sutil, es política. Ahora necesitamos hablar de la geografía porque incluso si existiera la voluntad política, el problema militar es grave. El estrecho de Hormuz solo tiene unas 21 millas náuticas de ancho en su punto más estrecho e Irán controla la montañosa orilla norte. Teherán ha pasado décadas preparándose para amenazar el envío allí con minas, misiles, drones, embarcaciones de ataque rápido y otras tácticas asimétricas. El ejército de los Estados Unidos ya ha dicho que destruyó 16 buques iraníes de colocación de minas cerca del estrecho, lo que muestra con qué rapidez cualquier misión de escolta podría convertirse en una guerra de tiro directa. Los expertos navales han advertido que reabrir Hormuz de manera segura mientras continúan las hostilidades activas sería extremadamente difícil incluso para las principales armadas occidentales. También hay un precedente reciente que ningún ministerio de defensa ha olvidado: el Mar Rojo. La perturbación Houthi fue un avance a menor escala de exactamente este escenario. Una milicia no estatal con una fracción de las capacidades de Irán cerró uno de los corredores de envío más transitados de la Tierra. 2 administraciones lanzaron ataques. Biden admitió que los ataques no estaban funcionando y los continuó de todas formas. Trump hizo lo mismo y eventualmente se alejó. El Mar Rojo nunca fue asegurado completamente. Cada estratega militar aliado sacó una conclusión de ese episodio. Si el pleno poder de la Marina estadounidense no pudo reabrir el Mar Rojo contra los Houthis, ninguna coalición improvisada va a mantener el estrecho de Hormuz contra el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que despliega misiles antibuque balísticos, embarcaciones de ataque rápido, submarinos y una red de misiles costeros reforzada durante 4 décadas de preparación para exactamente esta confrontación. Y ahora la parte que más importa, la parte que la mayoría de la cobertura ha pasado por alto por completo. Irán no está solo bloqueando el estrecho. Irán está usando el estrecho como mecanismo de clasificación. El ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi lo dijo claramente en CBS. El estrecho de Hormuz está abierto. Solo está cerrado para los buques estadounidenses, israelíes y aliados. Los demás son libres de pasar. Luego Teherán lo demostró. Un petrolero Aframax con bandera pakistaní llamado Karachi transitó el estrecho el 16 de marzo transportando crudo de Abu Dhabi. 2 portadores de GLP indios pasaron con seguridad. Un buque turco recibió autorización de Irán. China está en negociaciones directas con Irán para garantizar el paso de su crudo y los envíos de GNL de Qatar. Francia y el Reino Unido han supuestamente abierto conversaciones a través de canales reservados con Teherán sobre asegurar sus propios buques. Sigan esa lógica hasta su conclusión.
Cada capital aliada ahora enfrenta una elección: unirse a una misión de convoy estadounidense y garantizar que Irán clasifique sus barcos como objetivos hostiles, o negociar directamente con Teherán, mantenerse fuera de la guerra y mantener el petróleo fluyendo. Washington está ofreciendo a sus socios el privilegio de convertirse en combatientes. Irán les está ofreciendo el privilegio de convertirse en clientes. Para cualquier gobierno que haga ese cálculo, la respuesta es obvia. Esta es la maniobra estratégica que nadie en la administración parece haber anticipado. Irán ha convertido el estrecho de un punto de estrangulamiento militar en una palanca diplomática que está activamente desprendiendo a los aliados del liderazgo estadounidense. Cada nación que negocia con Teherán para el paso seguro está reconociendo implícitamente la autoridad iraní sobre la vía fluvial. Cada tránsito exitoso organizado a través de canales iraníes es un rechazo silencioso del poder estadounidense. La alianza no solo está fallando en ensamblarse, está siendo desmantelada desde afuera por el mismo adversario que se suponía que la guerra iba a eliminar. Y la arquitectura económica debajo de todo esto está colapsando en paralelo. Antes de la guerra, 138 barcos transitaban el estrecho diariamente. A partir de esta semana, las operaciones de comercio marítimo del Reino Unido no reportan más de 5. Las exportaciones de petróleo a través de la vía fluvial han caído por debajo del 10% de los niveles previos al conflicto según la AIE. El crudo Brent está operando entre 102 y 116 dólares por barril. Tocó los 120 dólares la semana pasada. La AIE anunció el 11 de marzo la mayor liberación de reservas de emergencia en sus 52 años de historia, 400 millones de barriles en 32 naciones. Los Estados Unidos solos están contribuyendo con 172 millones de barriles de una reserva estratégica de petróleo que solo contiene 415 millones. Eso es el 41% de toda la reserva de emergencia de América. Y la liberación no ha estabilizado los precios. El crudo subió un 17% en los días posteriores al anuncio. La producción de los campos petroleros del sur de Irak ha colapsado un 70%, cayendo de 4,3 millones de barriles por día a 1,3 millones. Kuwait ha anunciado recortes de producción preventivos. Arabia Saudita está reencaminando lo que puede a través de su oleoducto este-oeste hacia el puerto del Mar Rojo de Yambú, pero ese oleoducto nunca fue construido para reemplazar el estrecho. El déficit se sitúa en aproximadamente 12 millones de barriles por día y ninguna combinación de reservas, oleoductos y rutas alternativas puede cerrarlo. Y no es solo petróleo. El suministro global de gas natural licuado se ha reducido en un 20% porque Qatar, un importante exportador de GNL, envía a través del mismo punto de estrangulamiento. Eso socava directamente el esfuerzo de Europa para reemplazar el gas ruso desde 2022. Los envíos de fertilizantes, helio y uranio también están paralizados. China ya ha aprovechado su reserva estratégica de fertilizantes. Los Estados Unidos no tienen ninguna. Mientras tanto, el panorama global más amplio continúa fracturándose. Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos al mar hace 2 días durante los ejercicios militares de los Estados Unidos y Corea del Sur, añadiendo a la sensación de inestabilidad regional en el este de Asia. China ha aumentado la actividad militar alrededor de Taiwán. El cuartel general del EPL supuestamente está monitoreando este conflicto en pantallas en vivo, rastreando trayectorias de misiles y patrones de ataque en tiempo real. No están interviniendo, están estudiando. El Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los centros de aviación más transitados del planeta, fue golpeado hoy por un dron que impactó un depósito de combustible y forzó una suspensión temporal de operaciones. Los vuelos comerciales con destino a Dubái dieron la vuelta a mitad de ruta. Qatar interceptó una segunda oleada de misiles iraníes esta mañana. El aeropuerto de Kuwait sigue cerrado. Abu Dhabi está operando con capacidad limitada. Y David Sachs, un asesor de la administración Trump, advirtió públicamente sobre el riesgo de escalada nuclear.
Ese comentario se destacó porque llevó un escenario tabú a la discusión abierta, incluso si los funcionarios permanecen cuidadosos sobre cómo hablan públicamente sobre las capacidades de Israel. Así que pongan el panorama completo junto. El supuesto antes del 28 de febrero. 4 días. Capitulación iraní total. El estrecho permanece abierto. Los aliados se alinean. La realidad. Semana 3. El estrecho está bajo control iraní. El petróleo por encima de los 100. La mayor liberación de reservas en la historia fallando en mantener los precios. Y un rechazo unánime, público y en el registro de cada capital aliada que Washington contactó. El supuesto colapso del régimen. La realidad. El hijo del líder supremo asesinado asumió el poder dentro de las 72 horas y declaró que el estrecho permanecerá sellado como apalancamiento. El supuesto, la coalición se forma rápidamente, las escoltas comienzan, el comercio global se reanuda. La realidad, ninguna nación ha comprometido ni un solo buque de guerra y varias están ahora negociando directamente con Teherán por el acceso que Washington prometió que su coalición proporcionaría. El supuesto del lado de Irán también merece escrutinio. Teherán enmarcó su cierre como total. La realidad es selectiva con el paso otorgado a naciones dispuestas a tratar bilateralmente. Eso no es un bloqueo nacido de la fortaleza. Es una apuesta calculada que depende de que la guerra no escale hasta el punto donde la propia línea costera de Irán se convierta en el frente. Si la administración se mueve hacia una toma terrestre de la isla de Kark, que maneja el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, el apalancamiento de Teherán se evapora. La apuesta de Irán requiere que la escalada no alcance ese umbral. Si esa apuesta se mantiene, es la pregunta que ninguna de las partes puede responder esta noche. Y la única pregunta que queda es si la próxima fase de este conflicto es decidida por Washington, por Teherán o por la docena de gobiernos aliados que acaban de decirle al ejército más poderoso de la Tierra que está solo. Muchas gracias por ver. Realmente aprecio su apoyo. Únanse a la discusión en los comentarios abajo. Háganme saber sus pensamientos. ¿Quién creen que está ganando la guerra? ¿Qué creen que pasará a continuación? ¿Creen que alguna otra nación se unirá? Háganmelo saber. Y por favor suscríbanse y den me gusta al video si quieren mantenerse actualizados y hagan clic en el video en la pantalla para ver otro.